Vamos a Romanos capítulo 5, por favor, que es el pasaje que hemos estado considerando, estudiando. La semana pasada vimos, les decía, del 1 al 5 y primeramente Dios, hoy vamos a ver del verso 6 hasta el 11, primeramente Dios. Dice entonces, vamos a leer este pasaje y después lo vamos considerando, ¿sí? Romanos 5. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La semana pasada vimos, como les decía, hasta el verso 5, y nos quedamos en esta parte donde dice la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente quiero tocar un poquito este pasaje para encarrerarnos con lo que vamos a ver el día de hoy. Y algo de lo que veíamos es que el apóstol nos dice que esa esperanza que tenemos, la esperanza de la salvación, la esperanza de estar en la presencia de Dios, dice no avergüenza, o en otras palabras, no nos defrauda, no nos avergonzará. Sabemos que si Dios ha prometido salvarnos, Él lo va a cumplir. Él va a llevar a cabo toda su obra en nuestra vida y es por eso que no seremos avergonzados. Pero el apóstol Pablo lo explica de una manera pues mucho más clara y más hermosa, pues siendo inspirado por el Espíritu Santo. Vean lo que dice. Y la esperanza no avergüenza en el verso 5 dice, y después explica por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, la expresión del amor de Dios la podemos ver aún que nos ha dado a su Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la obra del Espíritu Santo trayendo ese amor de Dios a nuestra vida y es por eso que no vamos a ser eh, avergonzados o decepcionados en la esperanza que tenemos. Por eso es que el apóstol termina este pasaje o esta porción diciendo, el Espíritu Santo está en nuestra vida trayendo el amor de Dios y cómo vamos a ser avergonzados si tenemos la presencia de Dios mismo en nuestros corazones. Entonces es lo que el apóstol Pablo viene diciendo y después lo que vamos a considerar ya en esta noche es en el verso 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque Cristo cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense que el Señor Jesús no murió por nosotros cuando éramos buenos o cuando vio Dios que estábamos en una condición muy bien delante de Él, cuando habíamos dejado los pecados. Dice aquí que cuando aún éramos débiles, dice el verso 6, cuando aún éramos débiles, esta debilidad debemos entenderla no como una debilidad física, sino como una debilidad espiritual, como una enfermedad. Estábamos enfermos de algo que se llama pecado y esa enfermedad era una enfermedad terminal, crónica, no había solución, no había una manera de que nosotros pudiéramos salir de esa enfermedad a no ser por la obra del Señor Jesucristo. Eh, es algo, en Isaías menciona algo acerca de esa enfermedad. Si me acompañan, vamos a Isaías, por favor, capítulo 53. Es un pasaje que pues, se cita, pues yo creo que muchas veces, con mucha frecuencia. Isaías 53, vean lo que dice el verso 5, hablando de esta debilidad, de esta enfermedad, de esa condición en la que estábamos, dice, porque cuando aún éramos débiles, en nuestro peor momento, en nuestro momento de más decadencia, dice, Cristo murió por nosotros. Vean lo que dice Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, viene hablando acerca de esa condición espiritual de rebelión, de pecado, de enemistad en contra de Dios. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Curados de qué? Pues de ese pecado, aunque yo sé que en algunas ocasiones se cita este pasaje para hablar de las enfermedades físicas, pero aquí lo está relacionando el escritor, en este caso Isaías, con el pecado. Dice, Él murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, y por esa llaga, por ese sufrimiento que Él atravesó, es que pudimos ser curados de esa situación. Isaías en el capítulo 1, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también compara el pecado como con una condición de enfermedad en el cuerpo. Entonces, en ese momento de debilidad, todo esto sale por lo que menciona Pablo ahí en ese capítulo 5 de Romanos. Dice, cuando éramos débiles, cuando nuestra condición era de decadencia. También el apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, hace alusión a este pasaje de Isaías y también lo enfoca hacia los pecados, dándonos una muestra de nuestra debilidad, de nuestra condición, que sin Dios estábamos destinados a la muerte, se nos veía como enfermos, como débiles, como decadentes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. También aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de los pecados. Dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cita esa porción de Isaías, también enfocándolo, enfatizándolo hacia los pecados. Entonces nuestra condición era de enfermedad, de debilidad, era una condición en la que estábamos, como les decía, ya en una fase terminal, por ejemplificarlo de esta manera, y por eso es que el apóstol Pablo dice aquí en este verso, en el verso 6, a su tiempo. Ahora, uno entiende que el Señor Jesús murió en un tiempo específico, murió hace cerca de 2000 años, pero para cada uno de nosotros vino en un momento específico de nuestra debilidad, vino en el momento en el que más lo necesitábamos, cuando estábamos con, como se dice coloquialmente, con el lodo hasta el cuello. En ese momento es que el Señor Jesús vino, en ese momento es que para nosotros se hizo efectiva su muerte. No quiero decir que en ese momento haya muerto, sino que nosotros no habíamos entendido el sacrificio del Señor hasta que en medio de nuestra necesidad pudimos encontrar esa esperanza en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el apóstol dice, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos enfermos, cuando estábamos todos mal, Cristo murió por nosotros. Y vean lo que dice el verso 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Dice, bueno, tal vez haya alguien que pueda dar su vida por algún justo, por alguien que es bueno. Tal vez si tú sabes que se está cometiendo una injusticia y que van a matar o que van a condenar a la pena de muerte a alguien que es inocente, quizá haya alguien que diga, no, él es inocente, pero yo doy mi vida por él. Tal vez, dice, a lo mejor alguno, Sara, dice aquí el apóstol Pablo en el verso 7, al final dice, alguno osara, se atreviera a morir por por el bueno, pero ¿quién de nosotros daría su vida por un asesino? ¿Quién de nosotros daría su vida por un secuestrador, no sé, alguien que cometa pecados terribles? ¿Quién de nosotros diría, no, no maten a ese, no lleven a la pena de muerte a ese asesino, yo doy mi vida por él? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí daríamos nuestra vida por un delincuente. Dice aquí, quizá algunos se atrevería a darla por el bueno, pero definitivamente yo creo que nadie daría su vida por alguien culpable, por alguien que es un delincuente. Y dice el verso 8, más Dios muestra su amor. Fíjense qué hermosa es esta frase, por eso es que es el título de esta enseñanza, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué expresión tan grande del amor de Dios, en que siendo aún pecadores, como les decía hace un momento, en nuestra peor condición, en nuestro peor momento, es que Dios nos expresó su amor, es que Dios nos mostró cuál es el amor que tiene para cada uno de nosotros. Muchos de los pecados que nosotros cometemos no son evidentes en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, si alguien tiene el pecado de la gula, es alguien que come en exceso, bueno, su cuerpo lo refleja. Uno se puede dar cuenta que es una persona que va a llegar a la obesidad mórbida en algunos casos, o si tiene algún tipo de adicción, bueno, su cuerpo va a ir reflejando la adicción que tenga
hacia lo que sea, ¿no? Hablemos de cualquier, incluso hay gente que es adicta al ejercicio y bueno, en algún momento también vemos cómo su cuerpo se puede descompensar por dedicarle tanto tiempo al ejercicio. Lo mismo puede ser con alguna adicción a las drogas o algo así. Su cuerpo refleja ese, esa condición. Sin embargo, hay pecados como la mentira, como los malos pensamientos, que no se reflejan en el cuerpo. No necesariamente puede uno ver a una persona y decir, esa persona, mira, su cuerpo refleja que es bien mentiroso. Uno puede ver, como les decía, alguien que padece, que tiene el pecado de la gula, pues dice uno, este hombre o mujer, lo que sea, por el peso que tiene, podemos darnos cuenta que es alguien que está padeciendo esta situación pecaminosa. Pero esto lo comento porque aunque nosotros no podemos ver esos pecados, como les decía, la mentira o como los malos pensamientos, Dios sí los ve, Dios sí conoce, Él sabe exactamente cuál era nuestra condición. Por fuera podíamos vernos muy bonitos, pero Dios sabe cuál es nuestra condición. Dice, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace tiempo vi pues el resumen o el tráiler, como se le llama también, de una película que se llama Amor Ciego. em, mm, pues lo poco que vi no la recomiendo, ¿no? No es como para que la vean, pero me sirve para ejemplificar esto. El hecho de que mencione yo esta película no la estoy recomendando ni estoy diciendo que sea buena. De hecho, podría decirles de preferencia, no la vean, porque por lo que vi en los cortos, pues tiene escenas ahí subidas de tono. Pero aún así la menciono, ¿no? El apóstol Pablo, haciendo un pequeño paréntesis, él en alguna de las cartas que escribe, cita a algunos autores griegos, algunos filósofos griegos, pero no porque cite algunas frases que ellos dijeron quiere decir que él está de acuerdo con todo lo que esos hombres dijeron. Entonces, en este caso es algo similar, ¿no? No me comparo con el apóstol Pablo, pero me sirve para poder ejemplificar esto, que aunque les hablo de esta película, no es que esté a favor de lo que suceda y solo me sirve para ejemplo, ¿sí? Bueno, pero en esta película, por lo que pude ver, un chico, él quería, pues era muy como, ¿cómo decir? Como un conquistador, ¿no? Él quería hablarle a las chicas, se iba a las fiestas y ninguna de las chicas le hacía caso, hasta que por alguna situación le hacen como una especie de hipnosis, según ahí en la película, y entonces él deja de ver la belleza externa y entonces él puede ver lo que hay dentro en el interior de las mujeres. Entonces de repente él ve a una mujer y la ve de una manera fea, la ve de una manera grotesca y otras personas a esa mujer la ven bonita, pero él está viendo lo que hay en su interior, la vanidad, todo ¿cómo se puede decir? El ego, ¿no? La soberbia que puede haber en esas personas. Y entonces ve él a diferentes mujeres, las que él en algún momento le parecían muy guapas, después las ve feas, las ve con alguna situación, con la cara quemada o algo así, porque él lo que está viendo es su interior, es decir, qué hay en el interior de esas mujeres y entonces él lo ve reflejado en su exterior. Es algo muy similar a lo que les estoy compartiendo, ¿no? Uno puede verse por fuera muy bonito, pero Dios nos ve por dentro. Dios sabía exactamente cuál era nuestra condición. Acompáñenme ahora sí a Isaías capítulo 1, por favor. Vamos a ver cómo describe el profeta Isaías el pecado, nos lo hace ver de una manera muy clara, no muy vívida. Dice Isaías capítulo 1 a partir del verso 4. Dice, oh gente pecadora, fíjense a quién le va a hablar, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Fíjense la condición de estas personas, ¿no? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora vean lo que dice en el verso, bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjense cómo está describiendo el profeta Isaías la condición del pueblo. Dice, desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano. Lo único que hay son hinchazones, hay heridas, hay llagas podridas. Esa es la forma en la que Dios veía a su pueblo por causa del pecado, de la rebelión, de la depravación, de la iniquidad, de la idolatría y de todo lo que podamos encontrar en el pueblo de Israel. Así es como Dios veía a su pueblo. Dios, inspirando al profeta, le dice, no hay nada sano, te veo como alguien enfermo, como un leproso que además se le está cayendo la piel. Si nosotros pudiéramos comparar nuestros pecados o nos pasara, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, como a Pinocho, que Pinocho decía una mentira y la nariz le crecía. Imagínense si a nosotros cada que dijéramos una mentira se nos cayera un pedazo de piel, y decimos otra mentira y otro pedazo de piel, y tenemos malos pensamientos y se nos cae otro pedazo de piel. ¿Se imaginan cómo estaríamos? ¿Se imaginan? Nuestra condición sería horrorosa. Sería algo espantoso que la gente nos viera y diría, hombre, este es pero pecador al máximo, está todo su piel deshecha, parece como la lepra, ¿no? La lepra más o menos hace ese tipo de reacción en el cuerpo. Entonces, así nos veía Dios en una comparación como lo acabamos de ver en Isaías. Él nos veía, Él sabía nuestra condición, aunque por fuera aparentáramos otra cosa, pero Él conoce exactamente cómo somos, Él conoce exactamente cuál es nuestra condición, viéndonos así como un ser grotesco, y dice ahí, Dios mostró su amor en ese momento, en el momento en el que tú estabas todo grotesco, lleno de pecados, todo enfermo, como lo describe aquí Isaías, dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, todavía estábamos en esa condición y ahí Cristo murió por nosotros. Cuando estuvimos viendo en Romanos esa especie de juicio ficticio, por decirlo así, o simbólico que hace eh, de estos tres hombres, que uno era el idólatra, el hipócrita y el religioso. Cuando vimos acerca del religioso, veíamos que el religioso juzgaba a otros y hacía lo mismo, señalaba a otros y él hacía lo mismo. ¿Y qué es lo que aprendimos ahí? Que este hombre, el religioso, no tenía en cuenta la grandeza de la santidad de Dios y lo terrible de su pecado. Él los ponía en un mismo nivel. Bueno, pues sí, Dios es santo, pero yo no soy tan malo, ¿no? Como que se comparaba, como que estaba en un nivel, pero no se daba cuenta la grandeza de la santidad de Dios y lo terrible de su pecado. Cuando esos ángeles o querubines, dice la Biblia, están diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, hay quien lo interpreta y creo que no es que esté mal cuando dicen que se refiere que es santo, santo, santo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo creo que también una de las intenciones es que está enfatizando lo santo que es Dios. Como cuando dice uno, vi no sé, una casa que estaba bonita, bonita, bonita. O sea, es decir, estaba muy, muy, muy bonita, ¿no? O vi una persona que estaba alto, alto, alto. Que es alguien que sabemos que mide, no sé, 2 metros, ¿no? Para decir algo así. Entonces aquí estos querubines están diciendo, Dios es santo, santo, santo. O sea, vaya que es santo. Y nosotros, por otra parte, éramos pecadores, pecadores, pecadores. Había una distancia tremenda entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Y Dios tuvo ese amor tan grande para dar a su Hijo en esa condición en la que estábamos, para que muriera por nosotros. Por eso dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, aún con esa distancia tan terrible que había, dice, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Regresemos a Romanos, por favor. Eh, dice después en el verso, dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vean lo que va a empezar a decir aquí el apóstol Pablo. Va a usar dos expresiones o esta misma expresión, mejor dicho, en dos versos. Dice mucho más, para que nos demos cuenta, para que podamos entender esa obra tan grande que el Señor Jesucristo hizo, cómo nos acercó al Padre, y a pesar de que en un momento estábamos tan distanciados en la santidad de Dios y nuestro terrible pecado, dice el verso 9, pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si cuando estábamos en nuestro peor momento, Dios manifestó su amor, Dios expresó su amor a nuestra vida, dice, bueno, ahora imagínate, ahora que ya estás justificado. Esta justificación además debemos de verla como algo sumamente grande, como algo impresionante, que sucedió más o menos así. El Señor Jesucristo, sabiendo nuestra condición tan terrible, Él ofrece su vida para pagar por nuestros pecados. Y entonces, más o menos, no digo que esto lo diga la Biblia, pero para que tengamos una idea, más o menos es como si hubiera habido un diálogo, solamente es un diálogo inventado por mí, pero para darnos una idea, que Dios iba a derramar su ira sobre todo el mundo, y entonces el Señor Jesús dice, espera, yo quiero pagar por los pecados de ellos, yo voy a cargar el pecado de ellos, y si el Señor Jesús le hubiera preguntado al Padre, Padre, ¿cómo ves a la humanidad? Pues pecadora, idólatra, como dice aquí en Romanos 1, que también ya lo estudiamos. ¿Cómo es que cuando Dios inspira al apóstol Pablo a escribir esto, esa es la condición que él ve en la humanidad? Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, son perversos, avaros, malos, llenos de envidia, homicidas, contenciosos, engañosos, malignos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el diagnóstico de la humanidad. Eso es como estamos delante de Dios. Y si el Señor Jesús le dijera, Padre, ¿cómo me ves a mí? El Padre le diría, bueno, tú eres justo, perfecto, santo, me complazco en ti, reconoce que este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, la forma en que el diagnóstico que hay de la humanidad es muy malo, pero si el Señor Jesús le dice, Padre, ¿y a mí cómo me ves? ¿Cómo estoy yo? Bueno, en santidad, en perfección, en justicia. Entonces el Señor le dice, bueno, es un ejemplo, no solamente yo pago por los pecados, ahora a mí me vas a ver como a ellos, yo voy a poner mi vida para que descargues tu ira sobre mí como si yo fuera injusto, perverso, avaro, que no lo es, pero él iba a cargar esos pecados. Dice, para que ahora a ellos los veas como me ves a mí. Yo pago sus pecados, a mí me vas a ver como a ellos, para que a ellos los veas como a mí, para que ellos los veas justos, para que ellos los veas santos, para que ellos los veas perfectos. Entonces, miren, el amor de Dios se expresó, no, hay quien dice es que Dios te ama como eres, eso es una terrible mentira, Dios te ama a pesar de lo que eres, y Cristo murió para que Dios dejara de vernos en esa condición y comenzara a vernos como a Él, porque no hay nada atractivo en nosotros, no hay nada que a Dios le pueda complacer de nuestra vida, a menos que la obra del Señor Jesucristo se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesús podría haber dicho algo así, te amo y voy a morir por ti, voy a dar mi vida por ti, voy a pagar por ti, porque no quiero verte así, porque tu condición es terrible. No es que te amo como eres, no, eso es algo diabólico. No te amo como eres, te amo a pesar de lo que estás, pero doy mi vida porque no quiero verte así, porque quiero que tu condición cambie. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 6, si vamos aquí adelantito. Veamos qué dice Romanos 6, 19. Dice Romanos 6, 19. Al final dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para santificación. No dice, bueno, para que andes como tú quieras. Verso 22 también dice aquí, más ahora. Aquí mismo en Romanos 6, verso 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, tu vida tiene que mostrar la santificación de la que está trabajando Dios, lo que está haciendo Dios en tu vida. Entonces, sí muero por ti a pesar de tu condición, pero no para que sigas igual. Se tienen que ver los frutos de esa santificación. Te amo y doy mi vida por ti, pero no para que sigas igual, para que haya un cambio en tu vida. Entonces dice aquí en el pasaje que estamos leyendo, Romanos 5, verso 9,
Dice, pues mucho más, si como estábamos, Dios nos amó y expresó su amor, dice, bueno, ahora que ya estamos justificados, ahora que Dios ve la justicia de su Hijo en nosotros, ya no nos ve con esa condición anterior, ahora ve la justicia de Él en nosotros, dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la de Dios. Eh, em, no es el diablo quien va a estar castigando en el infierno a las personas, es Dios quien va a derramar la ira, su ira, sobre aquellos que rechazan a Dios, sobre aquellos que no quieren saber nada de Dios. Dice, pero nosotros ya estamos justificados, ya Dios ve la justicia de su Hijo en nuestra vida. Dice, pues claro, vamos a ser salvos de esa ira. Verso 10, porque si siendo enemigos, si en esa situación terrible de enemistad en contra de Dios, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Nuevamente dice, mucho más. El verso 9 dice, pues mucho más. Es decir, imagínate ahora. Si antes que estabas así, Dios mostró su amor, pues imagínate ahora. Y luego dice, si ya estás justificado, bueno, pues mucho más. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, una vez que ya no hay esa enemistad con Dios, dice, seremos salvos por su vida. En otras palabras, en estos dos versos que estamos citando, el verso 9 y el verso 10 nos muestra la obra completa del Señor Jesucristo, también del Padre y del Espíritu Santo, pero hablando de que el Señor Jesús fue quien pagó, quien nos reconcilió con el Padre. Por una parte dice, seremos salvos de la ira, y después dice, seremos salvos por su vida. Es decir, ya nosotros no vamos a recibir la ira de Dios como una descarga de castigo sobre nosotros, sino que ahora lo que nosotros vamos a recibir es la vida eterna por parte del Señor Jesucristo. Pudiera ser que ya no vamos a recibir la ira, pero todos cuando moramos, bueno, nuestra vida se acaba y ya no hay más nada. Pero dice, no solo ya no vas a recibir la ira de Dios, sino que ahora vas a estar en su presencia. Ahora la vida del Señor Jesucristo se va a manifestar en ti. Ahora tú te vas a parecer a Él. Ahora tú vas a ser como Él. Y se espera que vayas creciendo. Dice también en Primera de Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos vayamos pareciendo a Él. Dice, ahora seremos salvos por su vida. Ya la ira no caerá sobre nosotros, sino más ahora o mucho más. Dios ha comenzado una obra. Si cuando éramos enemigos nos reconcilió, ahora que somos sus hijos, está haciendo una obra en nuestra vida y Él no se va a detener hasta culminarla. Dice entonces el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y vean lo que dice después el apóstol Pablo, así como diciendo, y si eso ya les parece grande, y si eso les parece magnífico, dice, y no solo esto, o sea, y aún hay más, como decía aquel presentador, ¿no? Aún hay más. Todavía viene algo que nos debe llenar el corazón, pero de gratitud, como dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro gozo, dice, está en Dios. No solo esto, sino que además nos alegramos, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por aquel que dio su vida, por aquel que llevó a cabo esa reconciliación. Debemos alegrarnos en Dios, nuestro gozo debe estar en Él, sabiendo que Él planeó todo, Él planeó la forma en que podía reconciliarnos. Su Hijo estuvo de acuerdo, Él puso su vida, Él se ofreció en un sacrificio por nosotros. Y dice el verso 11, perdón, nos gloriamos, nos alegramos, nuestro gozo, nuestro regocijo está en Dios por haber dado a su Hijo Jesucristo. Dice al final del verso 11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, quien nos llevó ante el Padre, quien nos limpió, quien nos lavó, quitó nuestras vestiduras de pecado y ahora nos puso vestiduras blancas y nos presenta ante Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios y eso es lo que debemos nosotros regocijarnos en esa obra tan grande que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo hicieron. Curiosamente, lo digo entre comillas, a la mitad de este pasaje, justamente a la mitad de estos 11 versos, se habla del Espíritu Santo, dice el verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. Fíjense la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy que ya el Señor Jesucristo murió en la cruz, que hizo todo lo que Él tenía que hacer, pagó por nuestros pecados, ahora Dios envía a su Espíritu Santo para traer su amor a nuestro corazón. Es decir, el Espíritu Santo es quien viene, nos habla del amor de Dios. ¿Cuál fue esa expresión de amor de Dios? Que fue dar a su Hijo. Es por medio del Espíritu Santo que viene a nosotros y nos habla del amor de Dios expresado en la muerte de su Hijo para reconciliarnos y que podamos nosotros acercarnos a Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos hace ver lo grande de nuestra maldad, lo santo que es Dios, la necesidad que tenemos de Él, pero nos habla de su amor. Hay una solución, hay una esperanza. Refugiarnos bajo el sacrificio del Señor Jesucristo y entonces seremos reconciliados con Él. Ya Dios no nos va a ver como esas personas enfermas, como si fuéramos un leproso, que nuestras llagas están podridas, dice ahí en Isaías 1. Ya no nos ve así, ahora nos ve con la justicia de su Hijo. Dice en uno de los pasajes que escribe el apóstol Pablo, dice que si fuimos bautizados en Cristo, dice ahora estamos revestidos de Cristo. El bautismo lo que era es una palabra que se utilizaba cuando metían en un recipiente que tenía alguna tinta, digamos tinta azul, y entonces metían ahí un paño blanco, se decía que lo bautizaban, lo sumergían y cuando sacaban ese paño entonces venía ya impregnado del color azul. Así pasa con nosotros, dice que si fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido, fuimos sumergidos en Cristo y cuando salimos de ahí, Dios nos ve como a Cristo, como a su Hijo. Ya no nos ve en nuestra condición anterior, pero espera, como les decía, que nuestra vida vaya en santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, esa obra que nos muestra, esa obra que viene a ser el Espíritu Santo de hablarnos de esta salvación, de hablarnos de esta esperanza, es para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pero que su vida refleja que va en santificación. Entonces, esa gente que camina o que anda por ese sendero, tiene como seguridad la vida eterna. Por eso dice, la esperanza no avergüenza, no vas a ser defraudado, no vas a ser humillado porque estás caminando en el sendero de Dios, pero se tiene que notar. Si solamente decimos que creemos en Dios, pero nuestra vida sigue igual, bueno, deberíamos de preocuparnos un poquito, o un mucho, mejor dicho, y como les decía hace unos días, rogar al Señor por su ayuda. Señor, transfórmame, ayúdame, cámbiame, porque yo creo que tú existes, pero mi vida no es una evidencia de ello. Yo no, parece que no estoy revestido del Señor Jesucristo, sino que mi vida sigue siendo como hasta antes de conocerte y ahí hay un problema en cada uno de nosotros si es que es nuestra condición. Aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, aunque haya tropiezos, pero vamos viendo los cambios poco a poco, vamos a ir viendo cómo el Señor actúa en nuestra vida, pero es necesario acercarnos a aquel que puede reconciliarnos con Dios, aquel que hizo ya la obra, ya está todo hecho. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es todo ha sido pagado, ya todo está hecho, ya no hay nada más que agregarle a la obra del Señor, pero ahora hay que creer realmente en Él. Y cuando digo creer, no solamente es saber que existe, sino vivir conforme a lo que Él me enseña. Dice el Señor Jesús, si me amáis, guardar mis mandamientos. No dice, si me amas vas a sentir bien bonito y vas a llorar, que puede ser que sintamos bonito y lloremos, pero si después nuestra vida sigue en desobediencia, bueno, solamente fue un momento de emoción. Pero si mi vida después de ese momento de sentir bonito y de llorar en la presencia del Señor, después salgo y mi vida está siendo transformada, soy obediente a las palabras del Señor Jesús, eso es amor. Ese es el amor que Él espera que tengamos, no que sintamos necesariamente bonito o mariposas en el estómago, no necesariamente es lo que tenemos que sentir, sino la obediencia que le expresemos. Conforme nosotros lo obedezcamos, es como le expresamos nuestro amor. Es esa manera en la que vamos a saber que amamos a Dios si estamos obedeciendo sus mandamientos. Y vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo, bueno, el que robaba ya no robe más. Quítese de vosotros toda maledicencia. Les decía hace un rato, sí, así como las mentiras que le hacían crecer la nariz a Pinocho, imagínense si las malas palabras nos hicieran crecer la boca,
que de qué tamaño estaría nuestra boca, ¿no? Habría una evidencia. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de reaccionar. Son evidencias de que realmente estamos siguiendo al Señor, de que realmente vamos por ese camino. Que pueda haber un tropiezo, sí, pero ese es un tropiezo y no una constante. Debemos dar esas señales de que nos parecemos al Señor Jesucristo. No solamente hablar bonito de Él, sino, dice, no sé si fue Benjamin Franklin quien dijo esta frase, es mejor lo bien hecho que lo bien dicho. De hablar se habla muy bonito, pero a la hora de nuestros hechos es ahí donde muchas veces tropezamos. Tiene que haber evidencias en nuestra vida de que estamos en ese camino y si no las hay, creo que todavía hay oportunidad para acercarnos al Señor Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle que nos ayude a andar en sus caminos, ¿sale? Entonces, mis hermanos, esto es lo que quería compartirles. Ya con esto acabamos esta porción del capítulo 5. La próxima semana, Dios mediante, vemos lo siguiente, pero nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite. Seguimos estudiando los evangelios, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.